hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor. Buenas noches, mis queridos hermanos. Qué privilegio estar con los hombres de la Unión Evangélica esta noche. Muchos de ustedes han sido alumnos míos, otros son conocidos míos, amigos, y es un placer estar en esta noche acá. Inclusive, cuando Javier me invitó, me dio mucha alegría, porque a mí me gusta ministrar temas de hombres. Yo creo que la necesidad, una de las necesidades más grandes de la iglesia en este tiempo, es la de una generación de hombres distintas. El mundo también tiene una necesidad tremenda de hombres de verdad, pero la iglesia tiene un déficit tremendo de hombres que tengan una visión espiritual, que puedan, como decía el hermano Claudio, con la mente de Cristo, pelear sus batallas y enfrentar sus desafíos. Y esta noche, la palabra que Dios nos trae es palabra para hombres que quieran entrar en la visión de Dios y vivir a la altura de los desafíos que nosotros como hombres y nuestra generación de hombres tienen. Primero, miremos un poco el panorama en el cual nosotros estamos. Muchos hombres son esposos y padres, pero todavía no han entendido la dinámica de Dios y la visión de Dios para la familia. Muchos hombres están intentando, como me dijo un día un médico, estábamos hablando con mi esposa, y me dijo lo siguiente. Yo le pregunté, doctor, ¿cuántos años lleva casado? Y me dice, bueno, llevo tantos años casado. ¿Y cómo va el matrimonio? Dijo, a los ponchazos. Y le preguntamos, ¿y por qué? Dice, porque el problema es que yo me casé siendo médico, pero no sé ser un buen esposo y un buen padre. Yo quiero decirte que los hombres y los hombres de la iglesia necesitamos retomar la visión bíblica del hombre. Y para ello, nosotros necesitamos entrar en la visión de Dios. Esa visión de ser hombres que marquemos pautas, que vivamos no siendo, como dicen acá, machirulos, sino que seamos hombres de verdad. No queremos ser machirulos, no queremos ser hombres machistas. Queremos ser hombres con una masculinidad bíblica, cuya masculinidad haya sido transformada por la obra de la cruz y el poder del Espíritu Santo. Que nuestros hogares, que nuestras iglesias, que nuestra sociedad sienta el impacto, no de la vida personal nuestra, sino de la vida de Cristo en nosotros. Y el desafío de esta noche es que nosotros podamos entrar y mirar la visión de Dios para el hombre desde la perspectiva bíblica y empezar a ministrar en nuestra vida y en nuestro entorno masculinidad distinta. Yo felicito a los hermanos de la Unión Evangélica por tener un grupo tan lindo de hombres, es decir, me sorprendió la cantidad de hombres que podían juntarse en una actividad como esta. Pero quiero decirte que esto es poderoso porque cuando los hombres de Dios asumen su lugar, Dios derrama bendición. El hombre en casa y el hombre en la iglesia es la puerta de la bendición. Cuando los hombres asumimos nuestros lugares y lo hacemos desde la posición del servicio, de la entrega, del amor incondicional, de la vida de Cristo, suceden grandes cosas. Y si nosotros queremos ver una transformación en nuestros hogares, en nuestras sociedades, en nuestra iglesia, lo que necesitamos es que los hombres de la iglesia asumamos nuestro lugar. Como decía el canto, un lugar de compromiso, un lugar en el cual la mente de Cristo sea evidente en nosotros y donde el carácter de Cristo se reproduzca diariamente en la vida de nosotros como hombres, para asumir los desafíos que tenemos de ser padres y esposos, miembros de iglesia, ciudadanos
que podamos impactar con la vida de Cristo en nosotros el mundo en el cual estamos. Yo pensaba, cuando Javier me invitó, dice, ¿de qué hablar de los hombres? Me sugirieron hablar de la paternidad, estuve orando, y el Señor me dio la palabra, una palabra que tal vez toca todos los temas, la paternidad, el liderazgo de los hombres, desde la perspectiva bíblica. Y quiero ir con ustedes a estudiar la vida de un hombre, a quien Dios llama de manera especial un hombre conforme a su corazón, y no es David. Así que vamos a mirar en la historia de Job el modelo de un hombre de Dios, de un creyente, de una persona que transita su vida con altas y bajas, pero que tiene un corazón dispuesto a solamente seguir la voluntad de Dios, y aun cuando en la crisis cuestiona el accionar de Dios, está dispuesto al arrepentimiento, al cambio de conducta y aceptar que Dios es Dios sobre todas las cosas. Pero me gusta entrar en este estudio cuando miramos el libro de Job, en el capítulo 1, la descripción que el autor bíblico Moisés hace de Job. Vayan conmigo al libro de Job, capítulo 1. Y vamos a empezar a trabajar con Job, el hombre de Dios. No solamente Job, el hombre de Dios, sino Job, el hombre de Dios que enfrenta sus desafíos desde su espiritualidad. Y cómo nosotros, los hombres de Dios del siglo XXI, necesitamos asumir una espiritualidad como la de Job si queremos enfrentar nuestros desafíos de manera victoriosa. Pensaba, decía Robbie, de lo interesante de nosotros los hombres ahora manejando la tecnología para podernos conectar. Yo quiero decirles, el primer día que dijeron cuarentena, la primera pregunta que me hice fue ¿cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a enseñar? El pastor titular de nuestra iglesia, el pastor Felipe de Stefani, es ejecutivo en la empresa Turner de Comunicaciones. Así que inmediatamente tenía una solución. Bueno, vamos a empezar con Instagram, esto, lo otro. Y ahora estaba la segunda pregunta para mí. ¿Cómo voy a transitar la tecnología? Pero me recordé que los hombres somos creativos. Dios nos creó con capacidad creativa y dije, bueno, creativamente enfrentaremos este desafío y saldremos adelante en el nombre del Señor. Y descubrí que cuando los hombres de Dios, y las mujeres también, pero cuando los hombres de Dios en este caso, buscamos dirección de Dios, el Señor nos abre puertas y entramos a lugares que nunca pudimos pensar que íbamos a entrar y transitamos situaciones que no pensamos que íbamos a transitar y lo hacemos de la mano del Señor y lo hacemos bien. Vamos a ver Job. ¿Cómo es Job como hombre? Ya mi tecnología está dando problemas, se me está cayendo el audífono, disculpen. Ahí está. Vamos a ver si ahora el audífono nos deja seguir. Vamos a ver cómo Job nos ayuda a nosotros a desarrollar o a pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar una masculinidad conforme al corazón de Dios. Una masculinidad que no se compra ni se venda. Una masculinidad de Dios comprometida con el hogar, con la iglesia. Una masculinidad comprometida con la sociedad. Una masculinidad comprometida con la vida de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Porque muchas veces pensamos en una masculinidad que afecte solo a la iglesia, pero los hombres no solamente somos miembros de iglesia, los hombres somos esposos, somos padres, somos hijos, somos hermanos, los hombres somos ciudadanos, los hombres somos comerciantes, los hombres somos adoradores, los hombres somos un montón de cosas. ¿Y cómo un hombre puede vivir su espiritualidad? Es lo que el mensaje de Job nos quiere dar. Vayamos al libro de Job capítulo 1, donde tenemos parte de la meditación de esta noche. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job,
y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Cuando nosotros miramos la descripción que el texto bíblico nos da a nosotros de Job, es impresionante, porque lo primero que resalta de la vida de Job es su carácter piadoso. El escritor, que en la tradición dice fue Moisés, comienza diciendo que era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que si yo comienzo a mirar la visión de Job para su vida, era una visión teocéntrica, vivía una vida centrada en Dios. Y todo lo que Job hacía, lo hacía en función de su relación con Dios. Me encanta ver a Job como el hombre modelo, porque no solamente era un hombre espiritual, sino que era un exitoso comerciante, hombre de negocios, era un empresario. Es decir, Job no era un hombre metido en una burbuja espiritual de la cual no salía, sino que Job era un hombre como vos y yo, que tenía su vida, pero esa vida estaba marcada por 4 características. Primero, la primera característica de Job era que era perfecto. Y usted dirá, no, pastor, se equivocó. Yo no, perfecto no soy. Y yo tampoco. Mi Job era perfecto. Cuando nosotros leemos todo el libro, nos damos cuenta que Job tenía sus bemoles. Pero, ¿por qué el texto llama que era perfecto? La palabra tam, T-A-M, significa en el hebreo, que es la palabra para perfecto acá, que era redondo, que no tenía por dónde agarrarse. En el Nuevo Testamento, Pablo utiliza esa palabra, una palabra similar, a irreprensible, a una persona que no se le puede reprender por cosas malas. Es decir, lo primero que encontramos de Job era que su vida era irreprensible. Lo que él hacía era de tal manera que podía mostrar ser un ser humano distinto al entorno en el cual él se movía. Job era un hombre cuya irreprensibilidad se veía en sus acciones. Era perfecto no porque no tuviese pecado, sino porque se había propuesto en su corazón hacer las cosas bien para Dios. Me impacta mucho esa idea de que el verdadero hombre de Dios es aquel que, habiendo experimentado la obra de la cruz y habiendo conocido el poder salvador de Jesucristo, es una persona que se propone hacer bien sus cosas, que quiere vivir de acuerdo a una visión espiritual. El perfecto no es aquel que tiene ausencia de pecado, sino aquel que, entendiendo la magnitud de su tarea, quiere hacer las cosas bien. Me fascina pensar en Job como usted y como yo, que hemos conocido el poder del Evangelio, que conocemos la gracia restauradora de Dios, que hemos experimentado el poder del arrepentimiento y que ahora, frente a lo que Dios nos demanda, queremos hacer las cosas bien. Y por eso no transigimos con algunas cosas que están malas, que en nuestra cultura se ven bien, pero que nosotros decimos no son para nosotros. Job era tan perfecto
entre comillas, que cuando Satanás se presenta a Dios, Satanás no tiene en agenda a Job. Satanás se presenta ante Dios y Dios le pregunta, ¿de dónde venís? Oh, estuve en la tierra caminando por ella. Que sea. A ver, ¿y viste a mi siervo Job? Es decir, es Dios quien se atreve a sacar a Job a colación. Porque Dios conoce el fin desde el principio. Dios sabe todo lo que nosotros los hombres pasamos. Y cuando Dios nos da una tarea, cuando Dios nos da un llamado, Dios nos considera a nosotros perfectos. Aunque no lo somos, Él nos ve producto terminado. Job no era perfecto, pero Dios lo vio producto terminado. Y cuando habló con Satanás, habló desde la perspectiva de que Job ya era perfecto, aunque le faltaban varias cosas. Qué lindo saber que Dios puede hablar de nosotros y decir, estos son mis hijos amados en los cuales tengo en ellos contentamiento. Por la obra de la cruz somos posicionalmente perfectos. Por la obra de la cruz somos posicionalmente santos. Por la obra de la cruz somos posicionalmente individuos irreprensibles. Pero también en la práctica nosotros hemos descubierto el valor de la irreprensibilidad y queremos ser gente perfecta. Que hacer todo con integridad, con dignidad, hacerlo todo con excelencia para que Dios sea glorificado. Esa era la meta de Job. Y el hombre de Dios, ustedes y yo, debemos tener como meta ser perfectos. Perfectos en el sentido no de ausencia de mal o de errores, pero perfectos en el sentido de una visión de hacerlo todo con excelencia, hacerlo todo para Dios. Honrar a Dios con el ABC de nuestra vida, honrar a Dios con nuestros matrimonios, honrar a Dios con nuestra sexualidad, honrar a Dios con nuestros hijos, honrar a Dios con nuestras palabras, honrar a Dios con nuestros negocios, honrar a Dios en todas las cosas. Esa era la meta de Job. Y Dios se atreve a decirle a Satanás, yo apuesto por Job. Porque claro, Satanás dice, no, déjate de embromar, Señor. Si a este le has dado de todo como Marolio, tiene todo lo que usted se imagina. No, Señor, este no va a llegar. Este te sirve porque le has dado. Y Job dice, y Dios dice, bueno, yo te voy a hacer algo. Quítale todo lo que tiene y te darás cuenta que no me maldice. Satanás dice, yo te apuesto que una vez sea pobre, te va a dejar. Reconocen la historia. Job lo pierde todo y cuando Job lo pierde todo, muestra realmente su carácter. Porque en lugar de despotricar y de decir, ¿por qué a mí? Lo único que Job dice es, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Es decir, Job tenía una visión espiritual de que todo proviene de Dios, todo le pertenece a Dios. Y él no se enfrascó en la búsqueda por qué lo perdió todo, sino que le dio la gloria a Dios. El hombre de Dios, ese hombre perfecto que vos y yo debemos ser, somos personas que entendemos el origen de todo lo que nosotros somos, que está en la persona de Dios en Cristo. Y nuestra perfección emana de entender eso y de aferrarnos a Dios, no por lo que Dios nos da, sino por lo que ya Dios nos dio en Cristo. Y nuestra perfección, escucha bien esto, y nuestra perfección radica en que buscamos a Dios, entendiendo que Él es la fuente de la bendición. Ahora, Job era un hombre con una espiritualidad única, porque en el corazón de Job, lo único que había era una visión eterna de Dios. Y cuando presionado por sus amigos que querían acusarlo de que era un hombre malo, Job se refugiaba en el Señor. Y cuando ya no tenía fuerzas, lo único que pudo decir, yo sé que mi Redentor vive y que al fin yo me levantaré del polvo y que en mi carne de ver a Dios y que entonces sabré algunas cosas que ahora no sé. Era un hombre perfecto. Tenía errores, como vamos a ver en un ratito, pero su corazón solo quería hacer la voluntad de Dios. Nosotros vivimos en una encrucijada cultural muy grande, mis hermanos, donde los hombres
somos en algunos casos una especie en peligro de extinción. Donde ser hombre a veces parecía que es un delito en algunos momentos. Se nos acusa de un montón de cosas, se nos dicen un montón de cosas, y los hombres tenemos que vindicar la masculinidad. Una masculinidad espiritual. Hablaba los otros días con alguien y me decía, ya en el trabajo no hablo porque es malo decir cualquier cosa. Se juzga, por ejemplo, al hombre espiritual y al hombre que tiene una visión espiritual se lo juzga como que es un patriarca. Y yo quiero decirte, de paso, toma como un honor si alguien te dice que vos sos un patriarca. Porque ser un patriarca no significa que sos un machista, manda más, abusador de tu familia y tu esposo. Ser un patriarca significa ser un hombre espiritual, ser un hombre que busca el corazón de Dios. Ser un patriarca es darle formación y visión a tu casa. Ser un patriarca significa tomar a tus hijos y hacer lo que hacía Job, interceder por ellos, santificar su vida. Ser un patriarca es liderar la familia en culto y adoración. Así que a mí no me ofende si me dices soy un patriarca. Me ofende si me dices soy machista porque no lo soy. Pero no me ofende que me digan patriarca porque precisamente quiero ser un patriarca. Quiero ser un hombre que a partir de mi vida, mi familia, pueda tener una visión que no solamente dure los años que yo viva, sino que trascienda mi vida. Y eso es ser un hombre perfecto. Que tenga una visión espiritual de lo que quiere para su familia. Que quiere dejar un legado de integridad personal. Que quiere dejar un legado de veracidad. Que quiere dejar un legado de moralidad y honestidad a lo máximo. Ese es un hombre al cual aspiramos a ser. Y Job era un hombre así, era un patriarca. De Job surgió una familia. No solamente perdió una familia cuando tuvo una segunda oportunidad y tuvo 7 hijos y 3 mujeres, de él surgió una familia de bendición. Y el patriarca no es el que manda y abusa, el patriarca es el que lega a su familia una visión espiritual y una misión en el mundo y que se mueve espiritualmente pensando que puedo influenciar a mis hijos después que yo deje la tierra. Qué importante es que nosotros seamos esos hombres perfectos. Los hombres de Dios que influenciamos varias generaciones después de nosotros. Un día, yo fui invitado a conducir el funeral de un hombre. Nos conocíamos, pero no tanto, pero por alguna razón, la esposa y los hijos me invitaron para conducir el funeral. Y en el funeral yo escuchaba que la gente decía de este hombre maravillas. Cuando yo tomé el lugar para predicar, lo único que pude decir fue lo siguiente: nuestro hermano es un hombre que ha dejado un legado de integridad, de honestidad, de veracidad, en un mundo donde no hay integridad, donde no hay mucha veracidad y mucho menos honestidad. Y conté la experiencia de este señor, que en un negocio conmigo, yo le di de más de $500. Al otro día me llamó y me dijo, fíjese pastor, dice, lo llamo porque cometí un error ayer cuando en el negocio me dio $500 de más. Digo, no hermano, debe haber sido, no, mire, lo hemos contado con mi esposa varias veces, me dio $500. Entonces le digo, bueno, está bien hermano, yo paso más tarde por allá y lo busco. Me dice, mire que no quiero tener lo que no es mío en casa, más de lo que es necesario. Así que fui a su casa a buscar el dinero y cuando lo entregó, me dice, estoy más aliviado ahora que esta mañana porque a lo mejor usted necesita este dinero y me lo dio a mí. Y le digo, no, disculpe hermano, al contrario, fue mi error, qué sé yo. Pero me di cuenta que ese hombre era un hombre de Dios, tenía una visión espiritual. Ahora, cualquiera te hubiera dicho, qué bueno, me dio 500 de más, a lo mejor es una propina, a lo mejor es un extra por la transacción, etcétera.
Este hombre me llamó inmediatamente y me dijo, no, este dinero no es mío. Perfección no es ausencia de pecado, pero es una visión de una vida íntegra para Dios. Segunda característica de Job va por la misma línea, era un hombre recto. Y cualquiera dirá que es la misma, perfecto y recto es lo mismo, pero la diferencia en el texto hebreo, lo que nos hablan en una, habla de irreprensibilidad, pero rectitud aquí me habla de una conducta que no se movía ni a la izquierda ni a la derecha, una conducta centrada en el temor a Dios. Importante para los hombres de hoy ser coherentes con nuestra conducta. Porque si bien es cierto que nos dicen varias cosas, no lo dicen sin razón. Y le voy a decir por qué. Las estadísticas dicen que la mayor parte de la población carcelaria de nuestros países pertenece a hombres. La mayor parte de los abandonos de hogar ocurren por hombres. La mayor parte de la violencia de las calles ocurre en hombres. La mayor parte de los desertores escolares son hombres. Y usted dirá, ¿por qué? Las causas pueden ser muchas, pero yo lo voy a resumir en una sola palabra: necesidad de una conducta espiritual de impacto. Si algo los hombres tenemos que hacer es proponernos, como Job, tener rectitud, conducta espiritual de impacto. Una conducta que glorifique a Dios. Job tenía conducta. Job hacía las cosas bien. Job prefería la ignominia a negar a su Dios. Cuando su mujer le dice, maldice a Dios y muérete, en lugar de hacerle caso, dice, hablas como una mujer insensata. Cuando estábamos bien, honrabas a Dios, pero ahora que nos va mal, querés que yo maldiga a Dios. No será así. Conducta. Una conducta que no variaba de acuerdo a las circunstancias. En estos meses que hemos pasado de pandemia, yo he visto como muchas personas cuando se han enfermado o se le han muerto familiares o han pasado por la crisis o han perdido el trabajo, han negado a Dios, se han enojado con Dios. Pero Job no se enojó con Dios por los cambios de las circunstancias. Job le dijo a su mujer, nosotros no vamos a negar a Dios. Porque la conducta de Job, desde la A hasta la Z, intentaba ser una conducta coherente con la visión que él tenía para su vida y su familia. Y aquí los hombres necesitamos recuperar la conducta. Fíjense que mi papá decía que en su tiempo, cuando un hombre daba su palabra, no se firmaba un papel. En los Estados Unidos, había en el sur de los Estados Unidos muchos creyentes. A esa región de los Estados Unidos se le llama el cinturón bíblico, el cinturón de la Biblia. Y algunos lugares de esos, algunos hombres iban al banco, asumían préstamos e hipotecas y no firmaban papeles en tiempos atrás, porque los gerentes sabían, este es cristiano, este es evangélico, y su palabra es suficiente para que yo le entregue el dinero que me pide. Ahora, esa conducta la debemos recuperar. Por supuesto, no vamos a ver los tiempos que no firmamos, pero debiéramos caracterizarnos porque nuestra palabra, como enseñó Jesús, sea sí, sí, no, no. Y una de las cosas que más está dañando nuestra paternidad y nuestra relación de pareja es que nuestra conducta muchas veces no es una conducta lineal. Vamos en zigzag. ¿Y por qué vamos en zigzag? Porque nosotros pensamos que los hombres podemos salirnos con la nuestra.
no cumplimos la palabra, le decimos a los chicos, mira, mañana vamos al parque, y entonces cuando se acuerdan, no tenía un compromiso con otra persona, dejamos los chicos en banda, nos vamos por allá. Le decimos a la esposa, no te preocupes, querida, mañana yo voy a hacer tal o cual cosa, no lo hacemos, y por el estilo. Siempre, y yo quiero decirte, nosotros tenemos esa necesidad de ser hombres de rectitud, de una conducta lineal que no se va en zigzag, sino que se mantiene coherente a lo largo de los años. El hombre de Dios. El hombre de Dios es aquel cuya vida y su conducta usted la puede mirar como una línea en el tiempo y sabemos no se ha movido de sus valores. Porque Job tenía una serie de valores con los cuales no transigía. Y los hombres necesitamos en el siglo XXI volver a ser gente con principios, con valores inmovibles. El primer valor de todos es una espiritualidad coherente. El segundo valor es integridad. El tercer valor es moralidad. El cuarto valor, en caso de los hombres, paternidad. Algunos de ustedes conocen esta expresión mía. Necesitamos hombres PAPU. Hombres que tengan pasión por la persona de Dios. Hombres que estén apasionados por los atributos de Dios. Hombres que tengan necesidad de la presencia de Dios. Y hombres que busquen diariamente unción de Dios. ¿Por qué? Porque estos son los hombres cuya conducta impacta al mundo. En estos días hemos visto en los diarios violaciones de la cuarentena, esto, acá, allá, y nosotros decimos, ¡oh, qué escándalo! No, lo que muestran estas personas es el mundo en el cual vivimos. La gente no sigue líneas de conducta, no tienen valores, no han sembrado valores, no están sostenidos en valores, pero nosotros los seguidores de Cristo tenemos valores que son inamovibles, porque la mente de Cristo en nosotros y la presencia de Cristo por su Espíritu en nosotros nos hace personas con coherencia espiritual y con una conducta que se evidencia en todo lo que nosotros hacemos. Job era así. Job tenía conducta. En el capítulo 31 dice que él había hecho un pacto con sus ojos para no mirar mujeres ajenas. Interesante. Un patriarca de aquel entonces podía tener varias mujeres, pero Job tenía una sola. Y había hecho un pacto con sus ojos. No quería ningún tipo de cosa que le pudiera salir al encuentro de su moralidad y de su espiritualidad. Por eso no quería mirar a las mujeres que no fueran su esposa. Eso se llama una persona recta, con una conducta que no se mueve por las circunstancias. Interesante. ¿Cuántas veces he tenido que tratar personas adictas a la pornografía? Y cuando les pregunto, ¿de dónde surgió tu adicción? Siempre me dice, bueno, mi papá tenía revistas o mi papá veía cosas en internet y yo aprendí. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que puede el padre hacer esto? Porque es un padre cuya conducta es incoherente. Imagínese exponer al hijo a la inmoralidad sexual gráfica. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque estas personas, su conducta no era como la de Job, no era recta. Iban en zigzag continuamente. Ahora volvamos a Job. El concepto de rectitud y de conducta coherente que tenía Job era tal que Dios podía apostar su dignidad en Job y su autoridad en Job. Sí, Satanás, yo estoy seguro que no me va a negar. Por supuesto, Dios conoce el fin desde el principio y Dios había visto el producto terminado. Dios sabía lo que era Job y lo que iba a hacer después de la prueba, después que pasara por el proceso de disciplina, cómo iba a salir. Iba a salir mucho mejor que lo que había entrado. Porque si Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, cuando comienza la historia, termina mucho mejor.
Ahora, cuando Dios a nosotros nos mira, Dios espera y Dios está llamándonos también a ser personas perfectas, rectas, temerosas de Él y apartados del mal. Y como hombres, nuestra esposa, los que somos casados, nuestros hijos, los que tenemos hijos, la sociedad en la cual vivimos, espera de nosotros, nuestra iglesia, que seamos perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Si nosotros mantenemos esa conducta y esa coherencia, como hombres de Dios, nuestra vida será de impacto social profundo, espiritual profundo. Yo quiero decirte algo profundo. Nuestro mundo adolece de hombres de Dios. Hombres que puedan mantenerse leales a la verdad, aunque se desplomen los cielos. Que no teman darle al pecado el nombre que le corresponde. Hombres que sean tan leales al deber como la brújula lo es al polo. Hombres que estén en lo profundo de su ser comprometidos con Dios de tal manera que prefieran la muerte antes de fallarle a Dios y de no vivir coherentemente con la visión de Dios. Tercer elemento, Job era un hombre temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Temor a Dios, reverencia total al Señor, compromiso con la santidad y autoridad de Dios, era lo que Job tenía. Por eso Satanás dice, pero no, le has rodeado de bienes, quítale los bienes y se olvidará de vos. Pero allá está Dios que conoce todo. Y dice, no, Job no me va a hacer eso. Yo apuesto a Job. Job no va a seguir tu artimaña. Job va a seguir honrándome a pesar de lo que le ocurra. Ahora, el temor a Dios no se desarrolla de la noche a la mañana. El temor a Dios ocurre como resultado de nuestra experiencia con Dios, de nuestra búsqueda de Dios, de nuestra sujeción a su autoridad, de nuestro compromiso con su verdad y con su ley. Job tenía todas esas características. Ahora, yo te invito a pensar en vos como hombre, como padre, como esposo, como ciudadano. El temor a Dios maneja tus decisiones. Porque una de las tragedias que tenemos hoy es que los hombres nos hemos acostumbrado a manejarnos por las circunstancias y no por la verdad. Con mi esposa tenemos un ministerio de trabajo de pareja que se llama El Señor de los Anillos. Algunos de ustedes han estado con nosotros en encuentros, etc. Y siempre decimos esto, uno de los grandes problemas que tenemos es que las parejas se casan sin una visión coherente para el hogar. Pero lo peor es que cuando le llamamos la atención de que se necesita una visión espiritual y que los hombres y mujeres cuando nos casamos tenemos que tener clara que la voluntad de Dios debe primar en la familia. Muchos hombres dicen, sí, pero eso lo hace mi esposa. Es decir, nosotros hemos asumido, muchos hombres, y espero que los 100 y pico de hombres que están conectados esta noche y que están viendo esta transmisión, no sean de esos hombres, los que delegan la espiritualidad, delegan la fe, delegan los asuntos de Dios a sus esposas. Porque la tragedia es esa. O cuando las cosas van mal, de decir, pero Dios me engañó, no, porque Dios no me cumplió. Inclusive nos hacemos algunas fantasías de que vamos a lograr un montón de cosas en la vida, cuando Dios no nos dijo eso. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque no hay temor de Dios. La palabra de Dios no es fundamento de la vida de muchos hombres. No hay estudio bíblico diario. No hay oración diaria. No hay ministración diaria sobre la familia. Si ustedes miran, Job como hombre es su modelo. ¿Por qué? Porque sus hijos hacían fiestas y Job los llamaba, vengan, terminó la fiesta, ahora vamos a pasar por el altar.
Porque Job decía, no, a lo mejor estos muchachos se pasaron de tragos y dijeron cosas o hicieron cosas malas. No, no, no. Vengan, vamos a pasar por el altar. Vamos a santificarnos juntos, ustedes y yo. Es decir, Job no decía, bueno, ahí los muchachos se están divirtiendo. No, Job tenía una preocupación por la honra a Dios y que sus hijos no fuesen a deshonrar al Señor, que era la fuente de toda bendición. Job tenía compromiso espiritual con su familia. Era sacerdote de su casa. Era ministro de los suyos. Y los hombres de Dios necesitamos recuperar el temor de Dios de tal manera que seamos ministros de nuestras casas, sacerdotes de nuestra familia. Que seamos nosotros los que intercedamos por nuestras esposas, por nuestros hijos. Que clamemos por sus necesidades. Que luchemos por su vida espiritual. Que cuando los chicos trastabillan un poco y se nos descarrían, en lugar de retarlos y maltratarlos y decirle, bueno, vete de la casa, haz esto, haz lo otro, nosotros podamos doblar rodillas y clamar, Señor, vuélvelos a vos. Qué necesidad de hombres que teman a Dios. El que teme a Dios lo honra. Y lo honra de tal manera que Dios los reconoce, porque como Job honraba a Dios, Dios los reconoció, aún frente al diablo. Le dijo, yo apuesto a Job. ¿Cómo está tu vida de temor? ¿Temes a Dios? ¿Honras sus mandamientos? ¿Tu familia te reconoce como líder espiritual? ¿Sos un hombre que temprano en la mañana busca al Señor, que ora por su esposa, por sus hijos, que clama por las necesidades de su familia, por sus necesidades espirituales, que se pone entre Dios y su familia como intercesor clamando por eso? ¿Sos temeroso de Dios en tu negocio, en tu trabajo? ¿Sos temeroso de Dios en la vida de la iglesia? ¿O sos de los que temen al pastor o al líder y haces las cosas escondidos de esas personas, pero tu vida no muestra temor a Dios? Un día iba por una calle con mi esposa y de momento vemos entrar a un restaurante a un miembro de nuestra iglesia con una señora que no era su esposa. Yo dije, me habré equivocado, o sea, vi mal, ¿no? Y me acuerdo que mi esposa y yo no íbamos a comprar en ese restaurante. Y mi esposa insistió, entremos. No, mami, ¿para qué vamos a entrar ahí? Entremos. Entramos. Y cuando entramos, ahí estaba este señor con una mujer que no era su esposa. Cuando nos vio, a mi esposa y a mí, se le juntó el cielo y la tierra. Y no hallaba qué hacer. Y bueno, ya usted se puede imaginar, nos dio mil excusas, muy nervioso, incoherente al hablar. Yo no le dije nada, le dije, después hablamos, era un sábado a la noche, y mañana te veo en el culto. Al otro día, el primero que estaba en la puerta de la oficina, este muchacho, era un hombre joven, recién casado, le digo, ¿qué pasó anoche? Ay. Y le digo, mira, tu primer problema es que no temes a Dios. Este no es un problema de debilidad espiritual, es un problema de temor a Dios. Y ministré su vida con respecto a eso. Porque muchas veces le tenemos temor a la gente porque no tenemos temor a Dios. El predicador Paul Washer, que tal vez algunos de ustedes conocen, dice que la evidencia de que nosotros conocemos a Dios es que lo tememos y de que no le tenemos temor a los seres humanos. Y hay muchos hombres que temen a los seres humanos, no temen a Dios. Pero hoy yo te quiero invitar, si le temes a los seres humanos, olvídate. Ellos no pueden hacer nada. Los seres humanos, más que afectar algunas circunstancias temporales de la vida, no pueden hacerte nada. Pero Dios tiene soberanía sobre tu vida. Así que teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre.
Ya se me termina el tiempo y quiero ir al último elemento que va muy relacionado. Job era un hombre apartado del mal. No solo era perfecto, no solo era recto, no solo era temeroso de Dios, sino que se había propuesto no contaminarse con lo malo. Es decir, era una persona que sabía los límites entre el bien y el mal porque tenía a Dios. Era una persona que conocía la diferencia entre lo bueno y lo malo porque conocía la voluntad de Dios, pero ahora tomó una decisión de apartarse de aquellas cosas que eran malas. Es decir, Job era un hombre que había decidido estar donde la voluntad de Dios estaba y hacerla. Yo me pregunto cuántos de nosotros tenemos esa visión de Dios. Apartarnos de lo que es malo. Porque muchas de las crisis que nos suceden como hombres es porque jugamos con el mal. Creemos que no nos vamos a dañar. Decimos, no, esto a mí no me afecta, sabiendo que estamos jugando con el mal. Este joven que les cuento jugó con el mal y casi se pierde. Pierde su hogar, su familia. ¿Por qué? Porque quiso jugar con el mal, tener una pequeña aventura. Me acuerdo que me dijo, pastor, si no es nada, es una amiga. Pero le tuve que demostrar que no puede jugar con el mal y salir ileso. Job no quería saber del mal. Ahora bien, si bien es cierto que Job era perfecto, recto, temeroso a Dios y no quería juntarse con el mal, Job tenía un problema. Tenía autojusticia. Tenía un alto concepto de sí mismo. Y cuando sus amigos le acusaban, él decía, no, porque yo no soy así. Acúsenme de tal cosa, no pueden, porque yo soy... Es decir, es otro problema que los hombres tenemos, la autojustificación. Ah, yo soy esto, yo soy lo otro. Ese era el problema de Job. Por eso Dios le permitió a Job la crisis, porque debía curarlo de la autojusticia, de creerse bueno totalmente, de pensar porque era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, él no tenía cosas que corregir. Y pensaba que Dios le debía por su conducta algo a él. Y llegó un punto en que Job, en la discusión con sus amigos, comienza a decir, bueno, si Dios fuera como un hombre, yo pelearía con él. Que venga, nos daríamos 2 o 3 golpes, pero no, ni eso puedo hacer. Y estaba histérico por su situación. Hasta que Dios le dice, vení, estás tan deseoso de pelear conmigo, aquí estoy, pelea conmigo. Pero antes me tenés que contestar, ¿quién sos vos? ¿Dónde estabas cuando el universo fue creado? ¿Dónde estabas cuando yo decidí tal cosa? ¿Conoces esto, lo otro? Y finalmente, en el capítulo 42, que Job termina diciendo, yo he hablado locamente. Yo había escuchado de Dios, pero antes no. Ahora que los ojos míos te ven, yo te pido perdón. Me arrepiento en polvo y ceniza. Hablé de cosas que no conocía. Yo soy una persona vil. Y allí comenzó un proceso de restauración. Mi querido hermano, los hombres de Dios son aquellos que cuando se equivocan reconocen que se equivocaron. Buscan perdón de Dios y se arrepienten de todo corazón. Los hombres de Dios son aquellos que, expuestos por la palabra a sus necesidades, se arrepienten de todo corazón y buscan el perdón de Dios. Son capaces de decirle al Señor, me arrepiento en polvo y ceniza. He hecho lo malo, he dicho lo malo, he hablado de cosas que no debí hablar. Perdóname, Señor. Si hay algo que nos hace falta a los hombres es espíritu de arrepentimiento muchas veces. Contrición. Necesitamos pasar más por la cruz y pasar más tiempo a los pies de la cruz, en arrepentimiento por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, por nuestras palabras, por nuestras acciones. Muchos de nosotros tenemos que arrepentirnos tal vez de haber ofendido a nuestras esposas por mucho tiempo, de ponerlas
de menos, echarlas de menos, de hacer sentir mal a nuestros hijos, de humillarlos en público. Muchos de nosotros tenemos que pedir perdón al Señor porque Él no es la prioridad en la vida, porque Él no está en el centro de nuestra vida de negocios, de nuestra vida profesional. Él no es el centro de lo que hacemos, es un apéndice, si acaso sobra tiempo. Y otros que tenemos compromiso con Dios, también tenemos autojusticia. Y pensamos que a mí me va a ir bien siempre porque yo soy un hombre de Dios. Y cuando llega el golpe, no estamos preparados para la crisis y entonces nos volvemos atrás. Pero esta noche, Dios quiere que vos y yo seamos realmente hombres de Dios. Y nos invita a la reflexión. ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida? Hay 4 preguntas que quiero hacerte, con eso cerramos. La primera pregunta: ¿tenés en tu corazón solamente hacer la voluntad de Dios y mantenerte en el centro de la voluntad de Dios todos los días de tu vida? ¿Es tu prioridad Dios en el día, en la semana, en el mes y en el año? ¿Estás tratando de ser un hombre coherente en tu conducta, de tal manera que impactes la vida de tu esposa, de tus hijos, de la sociedad en la que vives, de tus compañeros de trabajo? ¿Sos una persona que tienes tal compromiso con Dios que has decidido apartarte de todo lo malo? Y eso implica malas palabras, entretenimiento malo, costumbres malas, malos negocios, malas compañías. Es decir, Dios te llama hoy y me llama a mí a que seamos hombres distintos, para que el mundo vea en nosotros hombres distintos. Vi la serie de El Reino. Mucha gente ha despotricado que es un asalto contra la iglesia. Pero vos sabés que en medio de todo eso, la lección que yo saqué cuando veía todo eso, es que esto no salió de un vacío. No lo sacaron de la mente de alguien. Esto es parte de lo que la gente del mundo percibe en algunos sectores del cristianismo evangélico. Es decir, hay gente como esa que está ahí, que son parte de nuestras iglesias, que están dirigiendo iglesias, que están en la cabeza de movimientos, etcétera, que son así. Y lo que nos debe mover esto no es a despotricar, no nos quieren. Es verdad que no nos quieren. Pero lo que nos debe llevar esto es a mostrarle al mundo la contracara. Hombres, iglesias, creyentes, que vivimos nuestra espiritualidad y nuestra relación con Dios como Job, siendo perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal, que tenemos una relación vital con Cristo, que dependemos de su Espíritu, que dependemos de su gracia, que nos amparamos en su misericordia, que buscamos todos los días el corazón de Dios y que le decimos al Señor todos los días: Señor, yo quiero seguirte en obediencia, en integridad y en santidad. Yo creo que esto es lo mejor que podemos hacer. Algunas personas dicen que hagamos esto, hagamos lo otro. Yo lo único que le digo: vivamos el Evangelio y tendremos autoridad para avergonzar a los que piensan que todos los creyentes somos así. Vivamos con Cristo. Dependamos de Él diariamente. Que sea nuestro primer trabajo en la mañana ponernos de rodillas, buscar al Señor, leer la Escritura y depender de su gracia. Entonces, nuestras iglesias estarán llenas de hombres de Dios. Nuestras familias
serán lideradas por hombres de Dios. Nuestras esposas estarán al lado de hombres de Dios. Nuestros hijos crecerán a la sombra de hombres de Dios. Y el resultado será bendición hasta que sobreabunde. Y cuando las cosas no vayan bien, seguiremos siendo hombres de Dios. Y cuando tengamos que pedir perdón, seremos hombres de Dios. Y cuando tengamos que caer de rodillas en arrepentimiento, seremos hombres de Dios, que entendemos lo que significa estar cerca de Dios. La vida de Job se convirtió en una historia para generaciones, miles de años después de él. Todavía es referente del hombre de Dios. Quiera el Señor que nosotros seamos referentes históricos en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestra sociedad, en nuestro país y en nuestro mundo de hombres de Dios. Te invito a que terminemos en oración y le pidamos al Señor ser hombres de Dios. Pero también si al escuchar esto te das cuenta que como yo muchas veces has derrapado y no has sido el hombre de Dios en tu casa, en tu familia, en tu iglesia, en tu sociedad, no es para desesperar, no es para tirar la toalla, es para que hoy vengas al Señor y le digas, Padre, perdóname. Y como Job dijo a Dios, me arrepiento en polvo y ceniza, me entrego de todo corazón y te pido, Señor, que a partir de hoy yo sea un hombre perfecto, recto, temeroso, apartado del mal, cubierto por la sangre de Cristo, transformado por el poder del Espíritu Santo, que me mueva en lo sobrenatural tuyo y que la mente de Cristo gobierne mis pensamientos y mis acciones a partir de ahora. Padre, te buscamos de todo corazón, entendiendo que te encontraremos. Te buscamos de todo corazón sabiendo que seremos perdonados. Te buscamos de todo corazón sabiendo que encontraremos en vos la respuesta a nuestra necesidad. Señor, como hombres, necesitamos ser los hombres de Dios para la hora. En un mundo donde faltan hombres de valor y de integridad, permítenos que nosotros seamos los hombres de la hora. Señor, que frente a la decadencia moral, social y espiritual de nuestro mundo, los hombres de tu iglesia seamos aquellos que vivamos una vida distinta. Señor, ruego que nos levantes como hombres perfectos en Cristo, rectos en Cristo, temerosos tuyos, hombres que nos apartemos de lo que es malo, que seamos capaces, Señor, de dar la tónica espiritual donde quiera que estemos. Yo te pido, mi Dios, que nos ayudes a vivir una espiritualidad profunda, transformada, transformadora. Señor, que seamos hombres bíblicos, en el sentido de estar sujetos a tu palabra, pero también hombres cristocéntricos y crucicéntricos. Padre, te pedimos que perdones las veces que hemos fracasado en nuestro intento de ser hombres tuyos. Muchas veces lo hemos intentado en nuestras fuerzas. Muchas veces lo hemos intentado como Job desde la autojusticia, muchas veces. Pero hoy te pedimos, permítenos ser hombres dependientes de la obra de la cruz y del poder de tu Espíritu. Hombres comprometidos con vos, Señor. No con nuestra carne, sino con vos. Que dependamos de tu Espíritu, dependamos de tus fuerzas, dependamos de tu justicia para vivir una vida distinta en un mundo que lo necesita. Señor, permite que en la Unión Evangélica Argentina se levante una generación de hombres apasionados por vos, Señor, por tu persona, por tus atributos, por tu presencia, por tu unción. Señor, levanta en la Unión Evangélica Argentina un movimiento de hombres que transforme la sociedad en la cual estamos. Señor, que desde el norte, desde Salta hasta el sur, en Santa Cruz, Señor, donde quiera que haya una iglesia de la Unión Evangélica, tu Espíritu levante un movimiento de hombres como nunca, Señor. Levanta hombres santos que puedan, Señor, ser
pararse en la brecha, interceder por el mundo, clamar por lo que está mal. Levanta, Señor, una generación de hombres que te den a conocer predicando el Evangelio. Levanta una generación de hombres cuyas familias puedan dar testimonio de que son hombres conforme al corazón tuyo. Levanta una generación de hombres apasionados por tu presencia, que clamen día y noche y que busquen estar en tu presencia. Una generación de hombres, mi Dios, que la unción del Santo sea evidente en todo lo que ocurre en sus vidas. Una generación de hombres cuyos negocios, cuyas profesiones, cuyas vidas reflejen Cristo en Él, es la esperanza de gloria. Sí, Señor, levante una generación nueva, y no solo en la Unión Evangélica Argentina, sino en el cristianismo evangélico argentino. Levante una generación de hombres nueva que impacte el mundo. Señor, que si nos han de criticar, nos critiquen por ser santos, temerosos, rectos, apartados del mal. Que los que vienen nosotros no puedan nunca tomarnos de ninguna forma porque somos irreprensibles delante de tu presencia. Sí, mi Dios, úsanos poderosamente. Líbranos, Señor, de actuar como el mundo en el cual estamos. Líbranos de la corrupción, de la violencia, del egoísmo, de la envidia, del abuso. Líbranos de todo lo que es malo. Y úsanos, Señor, para gloria de tu gran nombre. Aquí estamos, Señor. Hombres de compromiso. Hombres que vencemos el mal con el bien. Hombres de autoridad espiritual que queremos ejercerla para gloria tuya. Hombres que esperamos con ansia el día de tu venida. Hombres que anhelamos estar en tu presencia, pero mientras vivimos en la tierra, queremos ser hombres de valor, de integridad y de bendición. Padre, gracias por esta noche. Bendice a mis hermanos. Oro por aquellos que son casados, bendice a sus esposas, bendice a sus hijos. Los que tienen nietos, aún que la bendición sea sobre sus nietos, sobre sus bisnietos. Señor, que sean hombres de impacto, que las generaciones nuestras posean la tierra. Sí, Señor, en sentido espiritual. Padre, yo te pido que bendigas nuestros hijos, para que también los que tienen hijos varones, que también esos hijos tengan visión del hombre de Dios. Oh, Padre, gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este momento. Gracias por tu bendición. Y que, Señor, las decisiones de esta noche estén escritas en los cielos como decisiones eternas. Y que sean, Señor, que puedas vindicarnos por tu Espíritu. Y que puedan ser autenticadas con la obra tuya en nuestras vidas. Sí, Señor. Cambia nuestra visión de cómo ser hombres y permítanos ser hombres distintos en un mundo que te necesita. Padre, despídenos con paz, con bendición. Gracias por esta noche de gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Ernesto. Gracias por una palabra tan clara, tan cercana en la vida de cada uno y tanto por aplicar, que en esta noche delante de Dios renovamos cada uno nuestro compromiso. La palabra de Dios ha sido tan clara, contundente, y que el Señor siga trabajando a través de este texto en lo que hemos recibido hoy. Así que damos gracias a Dios. Gracias, Ernesto, por tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros y deseamos que el Señor te siga bendiciendo, utilizando para su gloria, para su honra. Y también queremos compartir que Ernesto, así como él lo ha dicho, es uno de los profesores de nuestro seminario de formación ministerial. Así que damos gracias a Dios por tu servicio también entre nosotros. Muy bien, ya estamos cerrando este tiempo. Queremos compartirle que, por supuesto, esto está grabado. En los próximos días lo vamos a subir a las redes, allí en Hombres de la Unión Evangélica, para que todos los varones puedan estar disfrutando, aquellos que no han podido participar en esta noche. Damos gracias a Dios, queridos hermanos, por cada uno de ustedes. Es sorprendente el número, casi nos atrevemos a decir que entre los que están allí reunidos
en los salones somos un número de 100 aproximado de varones. Así que damos gracias a Dios. Gracias por conectarse, gracias por sumarse en estos encuentros de mes a mes. Yo quisiera ahora, por favor, ya para cerrar y antes de pedirle a ustedes que se desmuteen, preguntarle a Ariel Salvatelli o a Marcelo Paladino que ellos nos cuenten qué novedades tenemos para el próximo mes, si hay alguna noticia para que sepamos todos los varones de la Unión Evangélica. Así que Ariel o Marcelo, si estás por allí, le damos lugar a ustedes. Sí, Javier, gracias. Ariel, adelante. Sí, ¿cómo estás? Bien. Marce, tomo la palabra. Sí, Javier, ya para septiembre los hermanos de Coronel Dorrego se encargan de generar el nuevo encuentro. 24 de septiembre es la fecha. El viernes 24 de septiembre, hermanos de Coronel Dorrego. En octubre, 22 de octubre, los hermanos de la iglesia de Campana, del barrio de la Josefa, también generan un encuentro a nivel nacional. Previamente a ese encuentro a nivel nacional, el fin de semana largo del 9 de octubre, los hermanos de la Madrid organizan un encuentro regional presencial. ¿Sí? Volvemos, hacemos el primer intento presencial en un encuentro regional. Ahí ya los hermanos de Dorrego pueden ya comunicarse con Esteban de Encina. Ellos van a comenzar a enviarnos información. Los hermanos de Campana, el pastor Mario Luna y Héctor Chanquía ya también nos van a comenzar a enviar información sobre el encuentro. Y nuestro hermano Rodríguez, conocido como el Colo, nos va a enviar información sobre el encuentro regional de la Madrid. Esos son los informes de lo que viene. Buenísimo, muchísimas gracias Ariel por darnos esta información. Javier, Sí, adelante, Marcelo. habría que motivar a algún grupo para noviembre y así podríamos ir cerrando el año, ¿no? Algún grupo que sea motivado para que en el mes de noviembre tengamos un encuentro más. Perfecto, muy bien, ahí está el desafío lanzado, Marcelo, así que varones, allí las iglesias vayan tomando este desafío para cubrir en el mes de noviembre, ponerse en contacto con Marcelo Paladino, con Ariel Salvatelli, allí para poder coordinar estos encuentros que mes a mes se va gigantando, ¿no? el grupo, y damos gracias a Dios, porque a pesar de que, como hoy lo dijimos, extrañamos el estar juntos en la presencialidad, allí también vemos que la brecha se abre desde la Madrid, también irrumpiendo para esta presencialidad regional, así que damos gracias a Dios por esto también. Así que estamos muy, muy contentos. No sé si el maestro Roby, aquí de Tandil, anfitrión, ¿tenés algo para acotar, ya para cerrar? No, más que nada, si el Colo quería agregar algo, me parece, del encuentro de la Madrid, creo que estaba con ganas de comentar algo, Colo. Tengo hambre. Lindo clip, muy bien. ¿Quería agregar algo, Colo, del encuentro? Nosotros estamos, bueno, ya tenemos todo realizado, ya creo que pasamos a todos los grupos el video de la presentación del encuentro zonal. Sí. Es Tandil, Juárez, Punta Alta, Dorrego, Tres Arroyos, Suárez y bueno, la Madrid. Si alguno de por ahí se quiere venir, de lejos se quiere venir, vamos a estar muy contentos, ¿no? Lo único que pedimos nosotros es por orden, no, por los protocolos de COVID. Gracias a Dios nosotros acá estamos re bien. Tenemos 8 nomás contagiados en todo el partido. Se ha abierto mucho. Entonces, lo que necesitamos son los protocolos, los que vayan a venir, porque ya las autoridades ya saben que vamos a hacer el encuentro este. Seguramente van a pararlos en la entrada, porque saben que viene gente de afuera, ¿no? Pero los protocolos que necesitamos es que cuando venga tratemos de no abrazarnos, solamente, no sé si vamos a poder, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a tener ese protocolo. ¿Y qué más? No sé, otra cosa, no sé. Esperarlo. Si está con síntomas, por favor que no venga.
el que tiene algún resfrío, esas cosas que pues por ahí pedimos que no venga, ¿no? Perfecto. Y otra cosa, bueno, esperamos a todos Con los brazos abiertos. con los brazos abiertos. Es un sueño que empezamos en febrero nosotros en el medio de la pandemia, así que esperamos a los chicos de Tandil, Dorrego, Tres Arroyos, Punta Alta, Juárez y Suárez. Bueno, muchas gracias, Colo, muy amable. Gracias por lo de chicos. Gracias por la información. Así que bueno, muchachos, les estamos muy agradecidos a cada Gracias, muchachos. una de las ciudades, de las provincias de nuestro Gracias. país en este encuentro tan importante. Así que pueden desmutearse para saludarse y muchas gracias. Seguimos gracias. orando por este encuentro. Desmutense Gracias. y es Dios los tiempo bendiga para mucho. saludarnos. Hasta luego, Dios les Muchas bendiga. bendiciones. Abrazo grande a Chao, todos. muchachos, abrazo grande.